cuenta, hoy voy a hacer el video en un lugar totalmente diferente que no es mi habitación y me quise arriesgar muchísimo en hacerla aquí sin saber cuántos carros pasen, qué tanto ruido haya. La verdad lo estoy haciendo con el micrófono que compré para la cámara, pero no sé qué tanto vaya a funcionar, así que no me culpen mucho. Y bueno, me gusta hacerlo aquí porque el clima está muy agradable. El clima está, como mi hermana dice, como las mujeres, no se define si va a llover o si va a escampar o si va a salir el sol o qué va a hacer, pero bueno, de verdad que el clima ha estado muy agradable aquí en Santo Domingo. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a empezar este video. Quiero compartirles una historia muy personal que la verdad hace muchos meses la quería hacer, pero me daba muchísimo miedo porque quería contar como que la historia a medias, porque habían cosas como que me daban vergüenza, pero yo decía si lo cuento a medias, pues entonces la historia quizás no se vaya a entender mucho, así que yo espero que me entiendan. Voy a tratar de decirlo todo en verdad, pero ustedes saben que uno, bueno, ha pasado un tiempo de eso, pero sí, me decidí hoy en hacer este video y yo dije, ¿qué tal si este video quizás le puede ayudar a alguien o también puede ayudar a alguien a que reconozcan el estado en que se encuentra? Porque a veces uno ni se da cuenta que uno está en una depresión. En mi caso yo sí me di cuenta por ya cosas que me pasaron muy específicas, pero por ejemplo cuando yo tenía 16 años, cuando tuve 18, cuando tuve 20, que me pasaron muchas cosas en mi vida, pues yo sufría de esto, pero yo no lo sabía. Yo pensaba que era simple tristeza y mi mamá era o es muy motivacional y ella como que, ay, todo está bien, que no sé qué. Entonces yo como que me creía ese cuento, pero realmente cuando me pasó lo que me pasó, yo dije, de verdad, yo desde muy temprana edad sufro de depresión, no lo sabía y no lo había tratado. Y bueno, empecemos esta historia. La verdad, como yo lo descubrí, bueno, yo llegué a un momento de ser una persona que hacía mucho ejercicio, muchas actividades, yo hacía muchísimas cosas que me mantenían muy activa y de repente paso a ser una persona como sedentaria. Me la pasaba todo el tiempo en mi habitación, me la pasaba todo el tiempo durmiendo, comía escasamente porque me llamaban a comer y tocaba bajar a comer, porque imagínense. Pero la verdad sí me la pasaba mucho tiempo durmiendo, tenía una tristeza tan fuerte que yo no quería hablar con nadie, me aislé muchísimo de personas, no quería tener amistades, no quería tener contacto con nadie. Cuando me hablaban por WhatsApp, o sea, yo no respondía. Y bueno, fue un poco difícil porque, imagínense, la edad que yo tenía no era como que nada fácil, aunque ya era una edad como un poco adulta, porque era como 23 o 24. No fue hace mucho, la verdad. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo empecé como que a tener esas ciertas actitudes y yo también conocía a dos personas que hacían lo mismo, se la pasaban todo el tiempo durmiendo y yo decía, pero ¿qué van a hacer con su vida? ¿Por qué se la pasan durmiendo? Actívense. O sea, yo las criticaba mucho en vez de preguntarme por qué se la pasaban durmiendo, pero yo pensaba en mi ignorancia que eran unas personas perezosas. Pero cuando yo paso por eso, que me la quería pasar todo el tiempo durmiendo para olvidar y tratar de no pensar, porque esa era la cosa, que cuando yo pensaba me volvía loca, entonces yo quería dormir para no pensar en esos problemas que no podía afrontar. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pregunto a esas dos personas que por qué duermen tanto, que no sé qué, les pregunto que si se sienten tristes y cuando ellas me dicen que la verdad sí, se sienten muy tristes y que me empezaron a hablar un poco de depresión y yo dije, wow, yo estoy sintiendo lo mismo, o sea, yo me sentí como identificada. Déjame subirlo un poquitico aquí, que se ve muy oscuro ya, porque aquí ya está empezando a oscurecer. Entonces me sentí súper identificada y yo dije, wow, a mí también me está pasando lo mismo, quiero dormir, quiero olvidar. Y realmente yo fui una persona que desde los 16 años yo empecé a trabajar, yo ganaba muy buen dinero y con el dinero que yo ganaba mi mamá no me pedía, o sea que yo lo podía gastar en todo lo que yo quisiera y yo lo que hacía era que viajaba, hacía muchas compras, me iba de shopping, muchas cosas yo hacía, lo cual yo cubría como que la tristeza que yo sentía, pero lo que yo hacía era que yo lo tapaba. Entonces cuando llego a esta edad que me cae la depresión más fuerte, yo siempre fui una persona que le encantaba como huir de las cosas. O sea, por ejemplo, si yo tenía una amistad y con esa amistad yo caía en conflicto, yo prefería aislarme en vez de yo enfrentarlo. Y la verdad que esta depresión me enseñó muchísimas cosas porque me ayudó a enfrentar muchas cosas en mi vida que nunca quise enfrentar, pero ya les explico por qué. Volvemos al tema de que yo me la pasaba durmiendo y que era eso que Angie no quería pensar. Bueno, como les dije, yo trabajaba, yo ganaba muy buen dinero, pero en esa edad entonces empezó a caer como mi
mis ganancias empezó a bajar muchísimo, empecé a hacer malas decisiones, malas inversiones en algunas cosas, empecé proyectos y no los terminé ni siquiera, o sea, empecé a hacer muchas cosas y empecé como que a invertir y a gastar muchísimo dinero, que obviamente caí en una crisis económica, y esa crisis económica fue la que me hizo como colapsar, porque realmente lo que estaba tapando todo el tiempo mi tristeza era eso, que yo tenía dinero, yo podía pagar, yo podía ir a los lugares que yo quisiera, yo podía hacer lo que yo quisiera. Pero ¿qué pasa? Esta depresión lo que me trajo fue muchísimas enseñanzas, porque yo no sabía que yo tenía el ego tan alto, yo no sabía que yo era una persona quizás ofensiva, yo no sabía que era una persona que solamente le importaba yo y nada más que yo. Incluso yo pienso, y no sé si estés pasando por esta situación y me vas a matar por lo que voy a decir, pero a veces yo digo que si tú eres una persona triste y estás deprimida, tú eres cruel también con el mundo y no estás pensando en otra persona, porque a veces uno en la depresión uno lo que se quiere es encerrar mucho, pero a veces hay otras personas que están en las peores situaciones que uno, y de verdad uno puede buscar también ayudar a otra persona. Algo que me ayudó muchísimo, por ejemplo, a cerrar ese ciclo de la depresión, es yo ayudar a otras personas que se encuentran en otra situación. Estar en contacto con las personas te hace sentir mejor, y más cuando tú la ayudas a crecer a esa persona. Otra cosa vital que fue lo primordial de lo primero que me ayudó muchísimo también con mi depresión fue mi comunión con Dios. La verdad que este proceso lo que hizo fue que me hizo acercar un poco más a Dios. Yo estaba muy alejada de Él, y esto me ayudó a yo conocerlo más, a conocer su palabra, a saber más de Él, a saber más de mí, a saber cuál era mi identidad, a saber quién era yo, porque a veces estas depresiones vienen porque uno ni está desubicado en la vida. Uno dice, miércoles, que yo voy a hacer con mi vida, yo ya estoy vieja, yo ya estoy viejo, no sé qué voy a hacer, miércoles no sirvo para nada, no tengo talento, uno se la pasa buscando un reguero de cosas que ni siquiera existen. yo no sé, yo pienso que a veces nosotros los seres humanos somos, o sea, nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, porque nosotros a veces nos saboteamos, nos decimos palabras hirientes, hacemos un sinnúmero de cosas, no sé, para lastimarnos, y no sé cuál es el sentido o el por qué realmente. Y hay personas que, por ejemplo, saben que están deprimidas y buscan ayuda, pero también hay algo bien importante, de que tú tienes que decidir de que sí, de que te vas a recuperar, porque conozco personas que también están pasando por procesos de depresión y se han arropado tanto en que están deprimidos y se dicen, wow, o sea, se victimizan. Es lo que quiero dejar dicho, es que lo quería como dibujar un poquitico, pero no, definitivamente no lo puedo dibujar. Voy a subirlo un poquitico más porque está oscureciendo y ya me empezó a dar calor. Pero sí, se victimiza mucho y se apropia mucho de que, ay, yo soy una persona deprimida, ay, yo soy de esta forma. No, también uno tiene que ponerse los pantalones y uno decirse, ok, tengo esta condición, pero yo, o sea, no tú, porque la verdad necesitas ayuda, pero yo voy a salir adelante. Y de verdad que algo que me ayudó muchísimo, y yo pienso que yo nunca lo hubiera logrado, porque total era desde los 16 años que yo tenía depresión hasta los 24, o sea que estamos hablando 16, 4, 8 años que yo estaba en depresión, y nunca logré salir sola de la depresión, ni siquiera buscando ayuda, porque yo de vez en cuando decía, ay, voy a ir donde el psicólogo de la universidad a ver qué me dice, a ver si me puede ayudar con este problema. Y honestamente, o sea, lo que yo pude hacer para yo sentir, o sea, ser sana de esto, es dejar que Dios gobierne mi vida, dejar que Dios haga todo, dejar que Dios me ayude, orando mucho, pidiéndole a Dios muchísimo. Y de verdad, ahorita yo nunca, o sea, es raro un día que yo me sienta mal. Sí hay días que me siento triste, pero no deprimida. O sea, ya no me pasa de que yo me quedo una semana postrada en una cama por una eventualidad o algo que me pasó, sino que yo ya lo afronto y yo digo, bueno, yo en Cristo soy más que vencedora. Y me empiezo a recordar todos los versículos que Dios dice o que ha dicho de mí, o que Él ha tenido un contacto conmigo en algo, en algún versículo que yo he leído, en el clima, en una planta o algo. Y yo pienso, yo digo, wow, o sea, Dios dice esto de mí, así que yo no me voy a creer el cuento de que estoy deprimida o que estoy triste o que no voy a hacer nada con mi vida. En verdad ayuda muchísimo coger también talleres que te ayuden a tu crecimiento, como inteligencia emocional, como cosas que te ayuden con tu mente. Leer libros ayuda muchísimo, ir a la iglesia también te ayuda muchísimo, pero si no eres una persona muy devota a ir a la iglesia, puedes empezar leyendo. Pero yo les estoy contando que en mi caso yo lo pude hacer así, o sea, de verdad para mí fue Dios que me ayudó y que se apiadó de mí, porque de verdad
era una persona que no tenía tanto remedio. Ay, yo espero yo haber contado en este video casi todo o que les pueda servir, porque siento que como que conté cositas así, pero era como que a medida que me iba acordando. Y también les quiero decir que en este proceso de depresión yo aprendí muchísimas cosas en mi vida que me ayudaron muchísimo a mi crecimiento, así que si estás pasando por eso, créeme que te va a ayudar muchísimo y luego vas a entender por qué estuviste ahí. Algo tienes que aprender de esta situación, o para algo Dios ha permitido que pases por esto, para que tú aprendas algo en específico. En mi caso fue acercarme más con Dios. Espero que el tuyo sea el mismo. Bye y los amo mucho.